Ok, aquí ya lo pueden ver claro. ¿Sí se ve? Ok, ¿sí se ve? ¿Sí me pueden decir con el dedito si se ve? Sí. Ok, gracias. Bueno, aquí vemos que los poderes del infierno sobre la tierra de la sexta trompeta. Vamos a hablar del libro de Apocalipsis, capítulo 9, del versículo 13 al 21. Vemos que hay un ángel al cual se le da la encomienda de parte de Dios de tocar la trompeta, y vemos que ahí se oye una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y dice: y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Aquí vemos, hermanos, que es juicio ya para con los hombres. Así como en la lección anterior veíamos que Dios va a permitir que un ángel tome la llave del abismo y va a haber demonios que van a atormentar. En ese momento lo único que iban a hacer era atormentar durante 5 meses. Aquí vemos que ya no. Estos ángeles, que son ángeles caídos, ya vienen autorizados de parte de Dios, ¿sí?, para matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones, imagínate. Yo oí su número, así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. O sea, es un poder demoníaco, hermanos, como jamás lo ha habido en la tierra, ¿sí? Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni aun se arrepintieron, de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Bueno, ok, entonces fíjate bien, aquí dice hechicería, brujería, homicidio, hermanos. Sabemos que no solamente es aquel que mata, sino aquel que tiene falta de perdón en su corazón, porque Jesús dijo que aquel que se enoja contra su hermano es un homicida, ¿ok? Fornicación, sabemos que tiene que ver con lascivia, con la lujuria, con todo lo que tiene que ver con pornografía, con inmundicia sexual, ¿sí? Con todo lo que tiene que ver con inmoralidad sexual, adulterio. Dice, ni de su fornicación y ni de sus hurtos. Habla de gente que es ladrona, que roba, ¿sí? ¿Ok? Entonces, aquí vemos la idolatría, que todavía se inclinan ante demonios. Sabemos que la Biblia dice que detrás de todo ídolo hay demonios, ¿sí? ¿Ok? Bueno, entonces, en la introducción dice: al sonar la sexta trompeta se ponen en marcha fuerzas destructoras, mucho más mortíferas que las anteriores. Veremos que mientras las langostas de la quinta trompeta solo torturaban a los hombres, los ángeles de la sexta y las huestes los matan. Finalmente veremos que el propósito de estos terribles juicios futuros
sigue siendo advertir a los hombres de las consecuencias de sus pecados y llamarles nuevamente al arrepentimiento. Pero tal como se nos explicará al final de este pasaje, los hombres no querrán acogerse a la gracia de Dios para ser salvos, sino que se resistirán hasta el límite en su rebeldía contra Dios. Bueno, entonces empezamos leyendo Juan. Hoy Dios nos habló a través de la carta a Juan. Yo te voy a invitar, hermano, que pongas en tu corazón, que tomes la decisión de leer en estos días la primera carta a San Juan, la segunda y la tercera. Ahí tú vas a ver lo que es el verdadero amor. Estas cartas tienen el propósito de enseñarnos a amar a Dios de una manera pura, de una manera honesta, de una manera con todo nuestro corazón. ¿Sí? Es el propósito de estas cartas, mostrarnos el verdadero amor en Cristo Jesús. Vemos que, como lo explicaba muy bien el pastor Armando Alducin, imagínate qué hermoso Dios, Daniel, tú te puedes imaginar al profeta Daniel orando, y eso provocó una lucha cósmica. Cuando tú y yo oramos, hermanos, movemos la mano de Dios a nuestro favor. Dios nos ha dado ese hermoso privilegio que tú y yo, en la oración de la madrugada, en la oración de mediodía, en la oración de todo tiempo, en la oración de la noche, antes de irnos a acostar, busquemos al Señor. Y eso nos da el poder mover la mano de Dios a nuestro favor. ¿Sí? En esta semana me ha tocado predicarle a personas, damos gracias a Dios que hay personas que están aceptando a Cristo, y les decía, tú tienes el poder de empezar a orar por tu esposo. Si tu esposo no cree, tú no lo vas a cambiar, ora por él. Si tus familiares no han creído al Evangelio, ora por ellos. Empieza a humillarte delante de Dios, empieza a buscar a Dios con todo tu corazón, a derramar tus lágrimas delante del Señor. ¿Para qué? Para que toque el corazón. Solamente Dios tiene el poder para cambiar el corazón del ser humano. ¿Sí? Vemos que la contestación a las oraciones de los santos, tú y yo hemos sido llamados, hemos sido perdonados, redimidos, y ahora estamos llamados a ser santificados. Hoy, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz, tus oraciones, ¿sí?, y mis oraciones, sin que haya falta de perdón, porque recordemos que nuestras oraciones pueden tener estorbos si nosotros, sabiendo hacer lo malo, hacer lo bueno, no hacemos lo malo, o si estamos practicando algún pecado, si no venimos con el Señor y nos ponemos a cuentas con Él, si no estamos, si tenemos falta de perdón en su corazón, nuestras oraciones no van a ser escuchadas. Pero si nosotros estamos siguiendo lo que el Señor Jesús dijo, nuestras oraciones tienen poder, ¿sí? Y dice, todo esto tiene origen en el santuario celestial. Y aquí vemos que el ángel que tocó la sexta trompeta recibió sus instrucciones por medio de una voz de entre los cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Perdón, el altar de oro nos recuerda nuevamente a las almas que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y que desde ahí pedían que Dios les hiciera justicia. Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 10. Y también que los juicios de las 7 trompetas vinieron como consecuencia de las oraciones de los santos presentadas ante el altar. Apocalipsis 8, capítulo 3, versículo 5. ¿Ok? Vemos que hay almas que le están pidiendo a Dios que hasta cuándo les va a hacer justicia. ¿Por qué? Porque murieron como mártires, como Esteban, como todos aquellos hombres de Dios que han vivido persecución por causa de predicar el Evangelio, y ellos están clamando por justicia, porque Dios haga justicia.
Bueno, entonces es evidente que Juan no quiere dejar de animar al pueblo de Dios para que tú y yo perseveremos en oración ante la próxima venida del Señor. ¿Ok? Bueno, entonces vemos que la orden que recibió este ángel por medio de la voz fue que debía desatar a los 4 ángeles que estaban atados junto al gran río Éufrates. Estos 4 ángeles vemos que son ángeles caídos, desobedientes a Dios, pero notamos que están atados del mismo modo en que un día lo va a ser atado el mismo Satanás. Vamos a leer Apocalipsis 22 para que veamos que Satanás va a ser atado por un periodo de 1000 años durante el reino milenial de Jesucristo. ¿Sí? ¿Sí me ayuda, hermano Oscar, por favor? Amén. Quizá debemos pensar que se trata de demonios de una peligrosidad especial. Sí, vemos que son principados, hermanos, que hasta ese momento han sido retenidos por Dios, impidiéndoles usar su poder para hacer mal a los hombres. ¿Sí? Yo quiero que tú te imagines cuando Adolfo Hitler mató a una cantidad enorme de judíos. Este hombre estaba poseído por un principado. Pero imagínate el poder que tenía de influencia para que hombres de grande intelecto, ¿sí?, en nombre de obedecieran la voz del Hitler y mataran a tanta gente inocente, niños, mujeres, ¿sí?, hombres. Imagínate qué poder tenía satánico este hombre, como Carlomagno. O sea, vemos hombres que han sido influenciados poderosamente por principados, por gobernadores de las tinieblas. Vemos que estos ángeles están atados junto al gran río Éufrates. Este río, hermanos, marca el límite ideal de la tierra prometida por el este, como lo vemos en Génesis 15:18, y más allá estuvieron los grandes imperios de Asiria y Babilonia. Bueno, ¿quién fue el rey de Babilonia? Nabucodonosor, hermanos. ¿Quién fue el rey de Asiria? Ciro el Grande. Todos ellos están mencionados en la Biblia. Todos ellos están mencionados en la palabra de Dios. ¿Sí? Y sabemos que fueron a Nabucodonosor, Dios le dio esa autoridad. Y en algún momento Nabucodonosor se creyó tan poderoso que Dios le hizo saber que él era el que lo había puesto. ¿Sí? Que los gobernantes y los reyes son puestos de parte de Dios. ¿Sí? Y vemos que Dios humilló a Nabucodonosor. ¿Ok? Entonces, vemos que estos grandes imperios de Asiria y Babilonia, hermanos, derrotaron a los israelitas. ¿Pero por qué derrotaron a los israelitas? Porque recordemos que los israelitas rechazaron a Dios, se olvidaron de Dios, abandonaron a Dios, se volvieron a ídolos, empezaron a hacer lo malo, y ese fue un juicio de parte de Dios contra la nación de Israel. ¿Sí? Y los sometieron. Quizá el que estos 4 ángeles provengan de ahí guarde otro tipo de relación con lo que ocurrió en el pasado. Y bueno, vemos que esto va a anunciar nuevos problemas para Israel. Esto se vería confirmado por el hecho de que cuando se derrame la 6ª copa, las aguas del gran río Éufrates se van a secar para que los reyes del oriente puedan pasar con sus ejércitos para la gran batalla del Armagedón, como lo menciona Apocalipsis 16, 12, 16. ¿Sí lo puedes leer, por favor, Majito? Por favor.
Amén. Ok, amén, gracias. Bueno, entonces tú te preguntarás, ¿esta mujer quién es? Esta mujer es el pueblo de Israel. ¿Sí? El dragón va a intentar a través de la palabra hacer que esa mujer se postre ante el dragón que sabemos que es Satanás, el anticristo. Pero Dios en su poder, Dios en su pacto que hizo con Abraham, va a llevar a un pequeño remanente a que sean guardados de ese momento en donde van a vivir gran tribulación. ¿Sí? Bueno, entonces vemos que el fin de matar a la tercera parte de los hombres, estos ángeles están preparados para esa hora, para ese día, para ese mes y para ese año. ¿Sí? Vemos, hermanos, que Dios dirige la historia de la humanidad conforme a su plan, cumpliendo cada una de sus etapas en el momento adecuado. Ninguna fuerza satánica, hermanos, puede actuar por su propia cuenta, sino solo dentro de los límites impuestos por Dios. Vemos la soberanía de Dios. Vemos que Dios en su soberanía puede usar a los ángeles rebeldes para ejecutar sus justos juicios. Y vemos que los juicios de Dios siempre son controlados y precisos. Como vemos a continuación, estos 4 ángeles dirigen un numeroso ejército de jinetes demoníacos que tienen como finalidad matar a la tercera parte de los hombres. Yo quiero que tú pienses cómo va a ser el grado de intensidad de los juicios de Dios, que va a estar aumentando con el toque de cada nueva trompeta. En la anterior vimos que los hombres eran atormentados durante 5 meses, pero aquí en la tercera parte de la humanidad va a morir. Vemos que no es todavía su aniquilación total, pero sí es una advertencia muy enérgica y severa de parte de Dios. Este será el juicio más catastrófico que la humanidad ha sufrido desde los días del diluvio, que fue Noé, pero tristemente no va a ser el último. ¿Sí? O sea, el juicio del diluvio, hermanos, el juicio de Sodoma y Gomorra no va a ser nada comparado con lo que son estos terribles juicios. No sabemos cuánto tiempo se va a ejecutar este juicio, pero de lo que sí podemos estar seguros es que va a dejar un escenario terrible sobre la tierra. Por un lado, el dolor de los que sobrevivan y que con toda seguridad habrán perdido a varios seres queridos, y que nos recuerda el lamento de los egipcios después de sufrir la muerte de los primogénitos. Y por otro lado, el olor nauseabundo de millones de cuerpos en estado de descomposición y las dificultades para enterrarlos o quemarlos. Imagínate qué terrible, hermanos. Es un juicio terrible. ¿Ok? Vemos que va a ser un ejército de 200 millones de jinetes. Juan nos dice que oyó que el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Estos ejércitos, hermanos, seguían a 4 ángeles. ¿Sí? No se nos dice si los jinetes son soldados humanos o legiones de demonios. Lo más probable, bueno, yo te lo puedo decir que va a ser demonios, hermanos. ¿Sí? Dado que la descripción que a continuación hace de él, encontramos otros ejemplos en las escrituras de los ejércitos de ángeles que nos ayudan a confirmar esta idea. Habíamos visto, hermanos, que nos dan ciertas características de estos ejércitos que arrojan fuego y azufre, ¿sí? Por la boca, ¿no? Vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 13-17. Si me puede ayudar, hermana Mari. Y María del Pilar, Apocalipsis 19-14, por favor. Perdón, hermano, es que perdí tus letras con los que leo y los que tengo no me ayudan. Ok, bueno, entonces, hermano Oscar, ¿me ayuda con Segunda de Reyes 13-17, por favor? Y María del Pilar con Apocalipsis 19-14. No hay problema, no se preocupe ahorita.
Ahora, ok, por otro lado se nos dice que este gran ejército avanza contra la humanidad buscando destruirla sin compasión, alguna acercándoles lo que significan los poderes del infierno. Ok, veíamos que en cuanto en primer lugar se describe a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Mira, algo bien importante que tú y yo debemos de entender es que Satanás, antes de que fuera Satanás, era un querubín protector, estaba cubierto ¿de qué? De piedras preciosas. Vemos que aquí tiene una coraza, ¿sí? Los querubines tienen una espada de fuego, ¿sí? Los querubines santos, pero los ángeles caídos, ¿sí? También tienen eso, y tienen piedras preciosas y el azufre, que sabemos que tiene que ver con lo que es el infierno. A Juan le llaman la atención sus corazas, que eran de fuego, zafiro y azufre. Recordamos, hermanos, que el infierno es presentado como el lago de fuego y azufre, como lo menciona Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Y vemos que la destrucción de Sodoma y Gomorra, sí, fue también por fuego, azufre y humo, como lo menciona Génesis 19, 24, 28. Amén. Vamos a leer rápidamente Apocalipsis 20, 10. María José, por favor, ¿me ayudas? Y María del Pilar, Génesis 19, 24 al 28, para que lo vayamos leyendo, cómo se va a repetir, tanto en el inicio como en el final. Amén. Ahora Génesis 19, 24, 28, por favor. Amén. Bueno, en este sentido vemos que esos detalles parecen sugerir no solo lo demoníaco, sino también su carácter destructivo, como los poderes del infierno. Notamos que de la boca de los caballos, hermanos, salía fuego, humo y azufre, dándonos a entender que tanto el caballo como su jinete tenían un mismo propósito. Vemos que de los caballos se nos dice que eran realmente monstruos extraños, de los que salía humo y azufre de su boca. Sus cabezas eran como cabezas de leones, lo que añade otro elemento más de ferocidad y poder destructivo. Y vemos que sus colas, hermanos, eran semejantes a serpientes, que tenían cabezas y con ellas dañaban. Por lo tanto, hermanos, el poder de los caballos está en la cola y en la boca, ¿sí? Podríamos decir que tienen capacidad para dañar por delante y por detrás, lo que eliminaría cualquier escapatoria. Notamos también que sus colas eran semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Quizá la referencia a las serpientes evoca una relación más con lo demoníaco, hermanos. Bueno, ok, entonces vemos que su poder destructivo es enorme y parece que se concentraba especialmente en sus bocas.
Se nos dice que por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Ya vimos que cuando el Cordero abrió el cuarto sello, la cuarta parte de los hombres murió. Ahora, la proporción es mayor, ya que de los que sobrevivieron van a morir una tercera parte. Finalmente, solo aunque esto debemos sumar también los muertos causados por los otros juicios, nos encontramos por lo tanto ante juicios tremendamente severos de Dios que parecen anunciar el fin inminente de este mundo tal como lo conocemos. Amén. Entonces, vemos que hay supervivientes de este juicio. ¿Sí? Vemos que en medio de este sufrimiento los hombres van a acudir a Dios y clamarán pidiendo misericordia, pero incomprensiblemente en lugar de eso volvieron a adorar a los mismos seres diabólicos que causaban su ruina y muerte. ¿Sí? Y dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Ok, te voy a dar un principio, hermanos. El único que puede dar el arrepentimiento no es un poder del hombre. El arrepentimiento lo produce en nuestro corazón la palabra de Dios. Dios es el único que puede dar el arrepentimiento. Cuando tú y yo escuchamos y le pedimos y le suplicamos a Dios que ponga en nosotros un genuino arrepentimiento, nosotros tenemos que pedirle al Señor con todo nuestro clamor, con todo nuestro corazón: Señor, dame un genuino arrepentimiento. Así como oró David: crea en mí, dice, en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto delante de ti. Vemos que ahí el siervo David clama por arrepentimiento y se lo pide a Dios. Fíjate bien, esta es una oración de arrepentimiento. Si tú te vas a tu Biblia, vas a ver que dice plegaria por arrepentimiento. Es un don de Dios, hermanos. Nosotros no podemos arrepentirnos. La gente piensa que se puede arrepentir. No, lo da Dios. Tenemos que pedirlo a Dios. Decirle: Señor, crea en mí un corazón limpio. ¿Sí? ¿Ok? Entonces vemos que la actitud resulta incongruente. Endurecen su corazón del mismo modo que lo hizo Faraón en Egipto, después de que las plagas de Dios hubieran arruinado el país, y en lugar de rendirse a Dios, siguen luchando inútilmente contra él. Más adelante veremos que frente a los juicios de Dios, las naciones se enojaron, contra Dios. ¿Qué culpa tiene Dios? Fíjate, las naciones se van a enojar contra Dios. Apocalipsis 11:18, vamos a verlo rápidamente. Si me ayuda hermana Vero, no sé si tenga a la mano su Biblia. Apocalipsis 11:18, si me ayuda. Sí, pastor. Sí, por favor. A ver, sí, 11:18, hermano. Okay. Sean Amén. Y dice: y en lugar de arrepentirse para darle gloria, blasfemaron su nombre. Hermano Oscar, ¿me ayuda a Apocalipsis 16:8-11, por favor?
Amén. Entonces vemos, hermanos, claramente que el profeta Amos describe una actitud similar de gente de su tiempo ante los juicios de Dios. Vemos que dice la palabra en Amos 4:10: envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volviste a mí, dice Jehová. Con esto el hombre, hermano, se hace culpable de idolatría, adorando las cosas creadas por él mismo y no al Creador. Vemos, hermanos, que esto es algo completamente absurdo que un hombre se haga un muñequito, ¿sí? Se haga un ídolo, lo haga de barro, lo haga de madera y se postre y le pida. De verdad, hermanos, use algo creado por Dios, los mismos materiales que Dios ha dado. Dice, de lo mismo que sus imágenes sean de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, están muertas y son absolutamente incapaces de actuar a su favor. Como lo dice el Salmo 115, 4 al 8, vamos a leerlo rápidamente. Si me ayudas, Majito, por favor. Y en Daniel 5:23, María del Pilar, por favor. Daniel 5:23. Bueno, vemos que es sorprendente que el hombre, hermanos, abandone a Dios para servir y adorar a objetos inanimados. Vemos que esta actitud del hombre es muy grave porque quebranta la ley de Dios, como lo dice Éxodo 24:6. Pero también porque al adorar a estas imágenes en realidad se están adorando a los demonios. Recordemos, hermanos, que ¿quiénes le enseñaron a los hombres a adorar a los egipcios? ¿Sí? Pues fueron ángeles caídos. ¿Quién le enseñó a los mesopotámicos? ¿Quién les enseñó a los fenicios? Ángeles caídos, hermanos. Ángeles caídos. A los asirios, a los caldeos, a todas las naciones que existían hace muchos años atrás, ángeles caídos. ¿Sí? Esto es bien importante. Desafortunadamente por el tiempo, hermano, no nos va a dar tiempo de terminar esta enseñanza, porque la verdad sí me quiero ir despacito, muy despacio, porque se van a tocar aspectos muy importantes. Pero mira, un consejo que te quiero dar con todo el amor de Cristo Jesús. Yo te invito a que leas el Salmo 51. Todos los días, hermano, tenemos que ir a Dios y arrepentirnos de que necesitamos estar buscando a Dios en esta recta final. Si tú no has tenido la oportunidad de leer por lo menos una vez la Biblia completa, hazlo. Propóntelo en tu corazón. Dile al Espíritu Santo que te ayude a leer su palabra completamente. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros, como cristianos, como verdaderos y genuinos hijos de Dios, tengamos esa comunión con Jesús. ¿Sí? Te voy a exhortar y animar en el amor de Cristo Jesús a que si no has tenido una relación genuina con Dios, desde la madrugada busques, empieces. Hoy tú estás escuchando esta palabra de parte de Dios. Hoy Dios te está mandando una atalaya, te está mandando un siervo a decirte que cambies ese estilo de vida religioso por una verdadera
estilo de vida de conocer a Dios, de buscar en su palabra todo aquello que está oculto para la gente del mundo, pero para los siervos, para los santos, para los amados y los escogidos de Dios, vemos que son advertencias muy claras, hermanos. Hoy en el nombre de Jesús te animo a que tú busques al Señor con todo tu corazón. Es el tiempo, hermanos. Despierta, iglesia, porque Cristo viene pronto. Como dice la palabra, claramente que Jesús viene pronto por su iglesia, ¿sí? Sabemos que el rapto, el arrebatamiento de la iglesia está en cualquier momento, hermanos, y debemos de estar preparados para estar con tu Señor. Pero Dios nos dice, no todo el que me diga Señor, Señor. Te invito a que leas primera carta de Juan, segunda carta de Juan y tercera carta de Juan. Hoy oro para que sea el Espíritu Santo el que ponga en tu corazón, ¿sí?, el querer como el hacer, que sea el Espíritu Santo de Dios el que te impulse a leer su palabra y a orar, y en estos tiempos a que te alistes, iglesia de Cristo, porque Cristo viene pronto. Amén. Que Dios les bendiga. Muy buenas noches, hermanos. Que descansen, que Dios les permita de tener un descanso reparador. Y antes de irte a acostar, hermanos, yo te sugiero que leas Salmos o Proverbios, ¿sí? Algo que ponía el Señor. Si Jesucristo va a venir a reinar en un reino milenial y nosotros no obedecemos su palabra, no la conocemos, ¿cómo esperamos reinar con Cristo? ¿Sí? Son preguntas que nos tenemos que hacer, ¿sí? Hoy te animo en el nombre de Jesús, ¿sí? Que Dios me los bendiga, les enviamos un fuerte abrazo, ¿sí? Y que descansen, y primeramente Dios, si Dios nos permite, la próxima semana estamos con este estudio muy interesante del libro de Apocalipsis. Buenas noches. Bendiciones. Muy buenas noches, que Dios les bendiga. Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, ma.